Buenas noches, Freddy Castelló. Enhorabuena por la victoria. Una valoración del partido. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, la valoración del partido es un día muy complicado para nosotros porque nuestro principal entrenador está enfermo, Pobret, y nos pone en una situación difícil. Yo creo que hemos hecho desde el principio todo lo que hemos trabajado con Juan toda la semana. Sí que es verdad que durante el partido he tenido que tomar decisiones que daban el partido, pero bueno, quiero agradecer a Juan la confianza que me ha dado en el sentido de no meterme presión de que juegue que juguemos esto, sino que me ha dejado total libertad para tomar decisiones. Y yo creo que desde su casa nos ha echado un cable y nos ha empujado. Y bueno, el equipo era unánime que le dedicábamos la victoria claramente a él porque se ha pasado una noche difícil y está en un momentito de fiebre y tal. Pues bueno, estaba para ti, Juan, eres el principal artífice de esto y por tanto la victoria es tuya. En cuanto a la valoración del partido, pues bueno, he oído a Gerard y sí, tiene razón. Seguramente las faltas deportivas que le han pitado a ellos no son, o no son, y las que nos han pitado a nosotros sí que son, no sé, según cómo se mire. Pero bueno, yo veo que hemos ganado el primer cuarto 25-19, el segundo 23-20 y el último 21-15. Bueno, yo estoy muy contento con la actitud del equipo, con la energía que decía Gerard, ¿vale? Sí que hemos estado muchos minutos, creo que hemos pedido con mucha energía atrás, diferentes a otros partidos. Y luego cuando nos hemos pasado la pelota adelante y hemos sido agresivos, nos ha ido mejor. Entonces creo que ya llevamos varios partidos por ese camino. Entonces vamos a seguir a nivel personal como valoración. Bueno, imagínate, estoy contentísimo. Ya dirigí en Lleida y perdí. Y hoy he dirigido aquí, he ganado, creo que le ganará el Average, creo, no estoy seguro. Es broma, pero he cerrado el círculo. Bueno, pues aparte me alegro a nivel personal. Y bueno, decías, el equipo está en buena línea, consistente ya desde el partido de Burgos. Parece que el equipo toma otro rumbo también con la recuperación de los lesionados. Bueno, estamos viendo pues el Tau que queremos ver, ¿no? Parece que sí, que la gente que sale de lesión se recupera y que poco a poco va entrando, subiendo el nivel. Hoy Nesbitt no ha estado, no sé qué porcentaje ha hecho en ataque, pero me ha parecido que no ha estado muy acertado, 5 de 12 en el campo, pero ha hecho un trabajazo a nivel de rebote, a nivel de... Pues la Edu, bueno, le cuesta un poquito atrás, pero eso, nos ha metido triples importantes. Es importante que la gente que entra nos dé una rotación sólida y creo que lo estamos consiguiendo. Evidentemente en todo equipo, cuanto más jugadores tengan para rotar y funcionar, pues mejor. En este aspecto me gustaría resaltar la magnífica actuación y la magnífica línea que llevan los dos jugadores interiores, que posiblemente sean los más cuestionados de la plantilla, por la gente, por lo que se dice por ahí y tal, porque están haciendo auténticos partidazos y es porque están trabajando muy bien, están entendiendo a los compañeros, están entendiendo cuál es su juego y me alegro muchísimo por ellos porque han pasado momentitos dificilillos. Y ya sin descanso, el domingo Estudiantes, ¿no? Sí, mañana recuperación. Han intentado ahí que lo quitáramos, pero está muy cerca el partido y pues mañana por la mañana en recuperación con Javi y ya entrenar el miércoles, jueves, el viernes entrenos, el sábado también, al mediodía, a la hora que teníamos libre y nada, el domingo viaje hasta Estudiantes y lo mismo, pues, independientemente del rival que esté delante, tenemos que ser enérgicos, ya está, Gerard lo ha dicho, una primera parte sin energía, una segunda con energía, pues bueno, pues me parece que los dos equipos pues, vamos por el mismo camino en ese aspecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchísimas gracias.